Buenas tardes, mi nombre es Vladimir Ramírez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes. El siguiente es la primera actividad de la asignatura Análisis del Comportamiento Humano, orientada por la doctora Geraldine Stephanie Bouquet Escobedo. Entonces, resulta que el hombre a lo largo de su desarrollo y establecimiento del planeta ha dejado marca y ha transformado su entorno. ¿Producto de qué? De la capacidad que tiene para modificarlo a través de su conducta. El hombre termina entonces por definir con base en esto, a su vez, al mismo hombre como una persona o un ser vivo que difícilmente cometería actos carentes de inteligencia y clasifica al resto de los seres como aquellos que carecen de esa capacidad para desarrollar acciones de forma inteligente, a pesar que entre ellos se tengan características de base muy afín como son el código genético. ¿Cuáles son, por ejemplo, los comportamientos que en el entorno yo he percibido? Por ejemplo, en el entorno próximo de mi trabajo. Desde el conductismo se observan actitudes conforme la persona identifica que representa una condición mejor que otra y las consecuencias de no acceder a lo anterior. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, en el aula nosotros tenemos estudiantes muy destacados que deciden por cuenta propia o de forma autónoma desarrollar las actividades como están establecidas, mientras que hay otros que ya están claramente identificados que no quieren definitivamente encajar en ese modelo y que prefieren durante gran parte del año no participar en esas actividades, pero al final sí hacerlo porque al estudiante hay que hacerle ese tipo de actividades porque por ley hay que intentar en lo posible que él supere. Esto genera apatía al proceso formativo académico, por admirable que esto parezca y entendible como condición para obtener algún beneficio. Por otro lado, hay adaptación por parte de los empleados, por ejemplo, de una empresa. Esto también se da, por ejemplo, con los estudiantes cuando reciben la recomendación de ejecutar ciertas acciones. Entonces uno hace el abordaje con los estudiantes para que ellos mejoren sus actitudes con respecto a los demás, pero también se puede dar lo contrario, es que el estudiante puede venir con una actitud de trabajo muy superior al del resto, pero por presión del grupo termina disminuyendo sus niveles de esfuerzo. Por otro lado, cuando ya en la etapa adulta o a nivel de la conformación de espacios laborales, uno termina adoptando conductas que otras personas le recomiendan que haga para no entrar en conflicto con la mayoría de los compañeros de trabajo. Dice aquí el efecto de la epigenética en el comportamiento de los estudiantes dentro del claustro educativo, reforzado por su burbuja genética reducida. Esto, por ejemplo, tiene lugar en cuanto a que los estudiantes tienen son moldeados por el entorno en el cual se encuentran. Y otras situaciones que, por ejemplo, tanto ellos como uno termina por adquirir pautas de conducta que le permiten a uno, de cierta manera, interactuar, acercarse mejor a otros integrantes de ese entorno. Estas pautas de conducta distintas, atípicas en uno, son detectadas por otras personas cercanas. Hay otra actitud, otra conducta que los estudiantes establecen con los docentes y que yo identifico, y es, por ejemplo, la negociación del espacio académico. ¿Cuándo tiene lugar esto? Por ejemplo, cuando uno no logra tener, entre comillas, el control del grupo, y entonces ellos se dan cuenta de eso porque leen nuestro lenguaje cultural, lenguaje corporal, perdón, y entonces plantean la negociación. Si, por ejemplo, es un espacio de 2 horas, durante la primera hora ellos reconocen que pueden trabajar de mejor manera durante la primera hora, con la condición de que a la segunda hora entonces ellos se dediquen a actividades distintas que son las académicas. Yo también lo hice en maestría, teniendo presente que no negociaba el tiempo de dedicación a nivel académico, sino el horario de salida. Por último, último ejemplo, tenemos el fenómeno de la abducción, y es que, por ejemplo, estudiantes con marcadas características diferentes del entorno al cual llegan, por ejemplo, el entorno estudiantil, en su afán entonces de adaptarse, lo que hacen es invisibilizar su identidad, pasando desapercibidos en la mayoría de los casos. Ellos lo que hacen es adoptar estas conductas porque el espacio en el cual se encuentran es muy distinto o es incómodo para ellos representar el origen del cual proviene. ¿Cuál es la relación entre el comportamiento o la conducta y la acción? Pues esto lo definí a partir del contenido que estuve trabajando en la guía del artículo. Y, por ejemplo, para mí, el comportamiento tiene que ver con un conjunto de conductas físicas que tienen como propósito mantenerse vivo en un espacio para poderse desarrollar, y tiene como consecuencia que yo pueda modificar ese espacio del medio ambiente. Esto es de forma general, independiente del contexto en el que yo me encuentro. Con respecto a la conducta, pues es una reacción a sucesos puramente físicos o químicos como respuesta para lograr
un beneficio o una ventaja, y esto es acorde con el espacio en el cual yo me encuentro. Por último, cuando hablamos de acciones, pues esto es muy básico, hace referencia incluso a gestos asociados o no con una conducta o comportamiento, eh, y esto es independiente entonces de si va a derivar más adelante en una conducta o en un comportamiento. ¿Cuáles son las principales influencias sobre nuestras acciones? Pues ¿qué define la forma en que nosotros nos comportamos? Pues principalmente está relacionada con las personas que definen el entorno más cercano, con el tiempo que nosotros nos vemos expuestas a estas personas y con los beneficios que recibimos durante la exposición a esos entornos. ¿Actuamos por patrones designados o por improvisación? Eso depende de si el espacio con el cual, el contexto con el cual nos encontramos es la primera vez que nos enfrentamos o si hemos sido entrenados para eso. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es comportarnos a través de un conjunto de acciones complejas o básicas que tienen como propósito mantener la integridad del individuo sin que esto garantice 100% la supervivencia o convertirme en el mejor de los ejemplares. ¿Cuál es el propósito también? No ser aislado. ¿Y cómo lo logro? Adoptando conductas, sin que esas conductas sean las más benéficas o sanas. ¿Cuál es el propósito? Sobrevivir. ¿Por qué nos es difícil entender a los demás? Esto pues es un criterio bastante subjetivo y tiene que ver con el nivel de empatía que yo tengo con las personas a las que les intento hacer entender algo. Ya que pues en la mayoría de los casos uno ve que ellos lo que hacen es asentir con la cabeza y esto no es garantía de mucho entendimiento. Por ello yo digo, solo está claro lo que para usted está claro. Es decir, yo no puedo prestar mi capacidad de interpretación a otro, pero hago lo posible para que juntos alcancemos niveles de percepción similares. Incluso cuando tenemos lenguaje similar, una escala de valores similares o niveles culturales y académicos cercanos, podemos llegar a no entendernos. Por eso es tan importante desarrollar analogías para hacer que la otra persona entienda el nivel de profundidad que yo le quiero dar que yo le quiero compartir. Esta es la referencia de la cual se obtuvieron todos los contenidos. Muchas gracias.